Gutiérrez, en Fórmula Noticias. Arturo, nos vamos a aventar en dos partes tu comentario. Perdónanos por estar de enterados de lo que está sucediendo en las calles de la Ciudad de México, pero nos emociona estar viendo esta competencia. Arturo, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jaime. Claro, muy importante el maratón en la Ciudad de México, la maratón en la Ciudad de México, y qué bueno que estés transmitiendo directamente para todos nosotros. Arturo, pues llegó y en la otra competencia, en las otras maratones, en las otras carreras, lo del Frente Amplio, sin duda un ejercicio bien interesante. Y también hay que destacar un ejercicio interesante lo que ocurre en Morena y un cambio en la política, ¿no, Arturo? A lo que habíamos estado acostumbrados, medios de comunicación, partidos políticos, analistas. Todo esto es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, Arturo. Sí, yo creo que se trata en términos generales de ejercicios inéditos, ambos dos. Creo que también es importante reconocer que fue producto de la voluntad de los partidos de buscar una salida alternativa para el nombramiento en tiempos diferentes a los planeados en la ley para tomar sus decisiones internas, por un lado, y por otro lado, aun cuando, bueno, muchos argumentamos que se estaba actuando al margen de la ley o en contra de la ley. Bueno, los tribunales y el INE avalaron este tipo de ejercicios finalmente e incluso pusieron reglas. Yo creo que para Morena es muy importante, entran hoy en una etapa de veda, de acuerdo con las disposiciones de el propio partido. Entiendo que no podrán hacer ninguna actividad de proselitismo a partir de la medianoche de hoy, ni declarar nada que tenga que ver con el proceso interno de la coalición que encabeza Morena. Y yo creo que en este sentido, pues es importante a que ellos hayan tomado esta decisión. Al parecer sí podrán hacer comentarios, poder ser entrevistados, pero sin hacer referencia, digamos, a este proceso. Y por eso estamos viendo lo que significan actos similares a cierres de campaña por parte de ellos. Y claro, la encuesta se levantará en su momento y el 6 de septiembre se anuncia el resultado y creo que se cerrará así esta etapa que no ha dejado de tener situaciones interesantes y que resulta muy, muy intenso. En el comentario que mencionabas antes, en las referencias de Claudia Sheinbaum, creo que se muestra un poco la dificultad, porque ella dice que no nos vaya a regañar el INE, no voy a hacer propuestas, sino ideas, sugerencias, para que el INE no nos regañe. Y creo que, bueno, es ahí en donde tendremos, yo creo, para adelante, que tener más claridad en las normas de qué se puede, qué no se puede hacer, en qué tiempos se deben hacer o qué tiempos no, o qué carácter deberán tener este tipo de procesos. En efecto, yo en el caso de Mérida, en el caso del Frente, el día de ayer estuvieron presentes los funcionarios del INE, fueron claramente identificados, saludaron a la gente y en efecto están tomando nota de lo que se dice en esa línea muy delgada entre lo que es hacer una propuesta o una sugerencia de lo que podría hacer el gobierno más adelante. Recordemos que la semana pasada el INE sancionó a bueno, no sancionó, emitió medidas cautelares para que se bajaran de las redes sociales contenidos de ambos grupos, tanto de Morena como del Frente Amplio por México, porque tenían contenidos de propuestas de campaña. Igual pidió que se borraran bardas, igual pidió que se bajaran de las redes sociales y de la propaganda en general. Y creo que, bueno, esto es un poco lo que son ya los aprendizajes de estos ejercicios. En el caso del Frente Amplio por México, bueno, ayer concluyó una etapa importante, fue el último de los foros, y el tema era muy relevante, un México para las mujeres. Y creo que es muy importante porque hubo algunos detalles más allá de la emoción de las mujeres por sentirse representadas en tanto por Xochitl como por Beatriz. Fue interesante que ambas aspirantes hicieran referencia a Claudia Sheinbaum, diciendo, bueno, finalmente estamos en un México en el cual una mujer podría ser la próxima dirigente de los altos niveles de la vida política de este país. Y el hecho de que se hayan referido así, pues es poco mostrar cómo el empoderamiento de la mujer ya no es nada más una búsqueda de destacar su importancia, sino es una realidad.
O sea, sí, tanto Xochitl como Beatriz tienen razón. Es muy factible que una mujer nos gobierne a partir del 2024. Y esto, bueno, pues habla de un cambio político, como tú dices, Jaime, en el país de manera importante. Entonces tenemos que en el caso del Frente no habrá veda, ahí no se estableció que hubiera ningún tipo de veda, las aspirantes continuarán con sus Sí. actividades. Ya se está levantando la encuesta que será dada a conocer el domingo que entra, y el domingo que entra será la consulta para que los que están inscritos en el padrón puedan participar. Pero lo importante aquí es que ambos procesos, en efecto, ponen una diferencia a lo que se hacía anteriormente. Debo destacar, Jaime, que en el caso del Frente Amplio por México, quizás lo Sí, importante es la participación de la sociedad claro. civil en este proceso. Oye, Arturo, vamos a la pausa y me gustaría regresar con una reflexión. En este campo inédito al cual estamos haciendo referencia, hay algo que yo siento que la propia sociedad también pide. Que sí, que qué bueno que estamos ante este escenario, pero también la sociedad, no sé si tú lo percibas, quiere nuevos perfiles. Sino porque vemos a los mismos con otras camisas, con otras cachuchas, con otros colores, pero hemos reciclado a la misma clase política. Lo que ocurrió en Chile, por ejemplo. Boric llegó acompañado de una nueva camada de políticos muy jóvenes, muy echados para adelante. Quizá las cosas no les están saliendo, quizá están en una curva de aprendizaje, pero creo que a la sociedad todavía le queda de ver eso. Nuevos perfiles, nueva gente en la política. Regresamos para que nos platiques de eso, por favor. Desde luego que sí. Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con Arturo Sánchez, las 8:27, regresamos. Regresamos, 8:30, seguimos platicando con Arturo Sánchez Gutiérrez, él es profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey. Arturo, te decía, lo que también, esas voces de la sociedad, que no son pocas, renovación de la clase política. Vemos a los mismos perfiles, los mismos personajes, unos en Morena, unos ahora en el PAN, unos en el PRI, unos en el PRD, unos en Movimiento Ciudadano, pero son los mismos. Y eso también la sociedad pide un cambio. Sí, yo creo que hay varios elementos para contestar tu pregunta, estimado Jaime. A ver, creo que la política mexicana está evolucionando. Nuestra democracia sigue en una constante transformación. Hace algunos años no sabíamos todavía de las acciones afirmativas, por ejemplo, de una serie de, bueno, incluso la paridad de género no se había conquistado. Hoy tenemos una política en la que incluso los partidos están en una renovación permanente, y creo que eso es parte del cambio que tiene que verse. De hecho, los procesos que hicieron tanto el Frente Amplio por México como Morena son novedosos, y esto genera también la necesidad de una renovación más amplia. Ahora, debemos decir que el contexto no ha sido sencillo y los procesos sí son diferentes. En el caso de Morena, de alguna manera llegaron aquellas personas o aquellos aspirantes que estaban en el marco de la concepción presidencial de la Cuarta Transformación. Y en el caso de la oposición pasó algo muy distinto. Hace apenas unos meses no nos imaginábamos que hubiera ¿No? una posible, incluso unidad entre los partidos políticos PRI, PAN, PRD, sólida para proponer algún tipo de perfil realmente competitivo. Yo sé que a Beatriz Paredes la conocemos hace mucho tiempo, tiene una historia larga, pero muestra una parte de los mexicanos, del campo mexicano, de la política rural, de la política en los estados, que es interesante, al menos de descubrir en esa parte. Claro, Claro. sabemos que ha sido diplomática y todo, ¿no? Y en el caso de Xochitl, pues es una senadora que llega a través de una trayectoria muy distinta. Bueno, en ese sentido creo que el proceso de renovación de la clase política que tú estás haciendo referencia también forma parte de la renovación de todo el sistema político mexicano que estamos viviendo de alguna manera, pero lo que queremos es que toda esa renovación sea en el marco de la democracia. Y si nos centramos en el fortalecimiento de la democracia, yo estoy seguro que los partidos están aprendiendo Claro. que no es la trayectoria, sino sobre todo Sí. el esfuerzo específico para poder llegar a este tipo de cargos Y en políticos. ese sentido, Arturo, yo me llamo, y lo platicamos, lo reflexionábamos hace unos minutos, Cinti y yo. Hoy Reforma
En la encuesta que presenta, no sé si ya tuviste oportunidad de verla, Sí dice, es. aventaja Morena rumbo al 2024, pero dice, si hoy hubiera elecciones para presidente de la República, ¿por cuál partido votaría? Morena y aliados, 53%. Ojo, PAN, PRI y PRD, que están en el Frente Amplio, suman 43%. Hasta hace 2, 3 meses, esta distancia de 10 puntos no se veía, Arturo. Así es. Bueno, es muy Hoy hay importante esto. competencia. Exactamente, pero y fíjate qué características. En el caso del PRI, PAN, PRD, el PRI y el PAN se llevan un porcentaje importante, 20, 18%, ambos dos, y el PRD completa. En el caso de Morena, el Verde y el Partido del Trabajo, pues si la encuesta fuera a realizarse tal cual el año que entra, el PT y el Verde perderían su registro porque apenas alcanzarían el 2%. Lo que Ah, estamos mira, viendo es un partido muy, buen muy dato. fuerte como Morena, que sí creció, ha madurado en estas etapas, no sin problemas internos. Y en el otro lado tenemos partidos como el PRI y el PAN, que siguen siendo los partidos tradicionales, pero con un liderazgo importante y con un liderazgo renovado también. Creo que es lo que hay que darnos el tiempo para generar los cambios que esto y las lecciones que esto puedan tener. Ahora, no nada más se trata de la elección presidencial el año que entra. Vamos a ver cómo se comportan estos mismos partidos en las elecciones para gobernadores y para la composición del Congreso de la Unión. Porque si algo hemos aprendido es que los mexicanos votamos de manera dividida. Ujú. Queremos a alguien que nos gobierne y queremos otro partido a veces que nos represente en el Congreso. Entonces, esta competencia a la que haces referencia, creo que se está manifestando y es parte de lo que es el fortalecimiento democrático. Ahora habrá que respetar las leyes. A mí sigue molestándome mucho que el presidente siga considerando que solamente sus candidatos son los que tienen fuerza y que los demás son corruptos, racistas, conservadores y demás. Ojalá no se Sí. meta en este tipo de procedimientos porque la competencia tiene que ser como la estás viendo, la competencia entre los partidos políticos que nos ofrecen alternativas de gobierno para los próximos años. Pues Arturo, siempre es un gusto poder reflexionar contigo y aquí el 4% de Movimiento Ciudadano, pues ya pondría esto en 47-53. Si nos Bueno, vamos a las sumas, ¿eh? Y ya es, con los estimados de más menos 3%, ya estás, pues, a tiro de... O sea, ya hay una competencia real democrática en este país, Arturo. y hay una lucha política para determinar si Movimiento Ciudadano se suma o no se suma, cuáles son sus alternativas, cuál es el efecto de que se sume o cuál es el efecto de que vaya solo en la elección del año que entra. Ya estamos en tiempos electorales, estamos en un periodo muy previo todavía, falta mucho tiempo para la jornada electoral del 24 y bueno, pues por lo pronto a ver cómo siguen evolucionando los actores en esta carrera hacia la presidencia del año que entra. Te abrazo, Arturo, cuídate mucho, gracias por estos minutos y regresamos contigo la próxima semana. Cuídate. Gracias, Jaime. Saludos a todo tu auditorio. Igualmente es Arturo Sánchez Gutiérrez, él es profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey.